Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a dos leyendas, a Malate Style, que me escribió: Tess, muchas gracias por tu contenido. Eres el canal de True Crime que más me gusta. Fuerte abrazo desde España y sigue así. Muchísimas gracias, mi leyenda. Espero que todo salga de maravilla en tu vida. Te envío un fuerte abrazo hasta España y mil gracias por tus palabras, pero más importante aún porque estés aquí en la comunidad disponiendo de tu tiempo para ver mi trabajo. Lo aprecio con el alma. También quiero agradecer a Mondano, que me escribió: Tess, me encanta tu estilo, tu look y tu excelente dicción, un español perfecto y bien colocado, excelente tus comentarios y reflexiones al final. Esa es la idea original de la creación de una plataforma web. Como ingeniero y parte del desarrollo de estas tecnologías, me entristece ver cómo la gente la usa de mala manera. Quizás sería mejor que hubiera permanecido como en sus inicios, solo para investigadores. Viví esas primeras comunicaciones cuando contactabas a un investigador al otro lado del planeta y colaboraban gratuitamente. Aunque continuamos muchos creando open source, son más que solo buscan el lucro. De igual manera, los primeros youtubers deseaban informar, enseñar y mostrar nuevas perspectivas, arte y música. Ahora la mayoría de youtubers creen ser periodistas y critican y hablan de otros influencers. Te felicito, la manera en que tratas los temas. Si se busca justicia, conciencia, entender para no cometer errores y cuidarse detrás del true crime. Tristemente muchos solo buscan el morbo. Saludos y abrazos desde... Realmente no sé desde dónde me envías el abrazo, pero igualmente muchísimas gracias por tu mensaje, lo aprecio bastante, me parece muy sensato poder escuchar tu perspectiva, tu opinión. Que tengas esa perspectiva sobre mí también me halaga bastante, me enorgullece. Te quiero desear lo mejor en tu vida, te envío un fuerte abrazo, mi leyenda, y mil gracias por escucharme con tanta vehemencia y con tanto detalle. Espero que estés muy bien. La noche envuelve a Maracay con un silencio tenso. En el humilde sector El Piñonal, una tenue luz azulada de un teléfono ilumina el rostro de un joven. Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, de 25 años de edad, transmite en vivo por TikTok desde el interior de su hogar, desafiando la oscuridad con su voz valiente. De repente, gritos desgarradores rompen la quietud. Su madre pide auxilio desesperadamente mientras Gabriel, agitado, repite una y otra vez la dirección de su casa: El Piñonal, calle JJ Montesinos, implorando ayuda a los agentes de inteligencia del SEBIN. Un estallido de disparos interrumpe la escena. La cámara tiembla cuando dos hombres armados irrumpen en cuadro y apuntan sus armas. En medio del caos, Gabriel grita con un tono de incredulidad y agonía: ¡Me dispararon! La pantalla se queda en negro. En esos pocos segundos de transmisión quedó registrada la tragedia. Gabriel Sarmiento grabó su propio asesinato en directo, un crimen atroz que ha conmocionado a Venezuela y al mundo entero. Y hoy te mostraré todo lo que no se ha dicho y que vale la pena decir. Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez no era un influencer común. Su presencia digital estaba lejos de los retos virales o el entretenimiento vacío. A sus 25 años, se había forjado una reputación como denunciante incansable de la corrupción y el crimen organizado en Venezuela. Programador de vocación y analista de ciberseguridad de formación, Gabriel poseía habilidades técnicas que decidió convertir en arma contra la impunidad bajo el seudónimo OnLeaks en TikTok. Acumuló decenas de miles de seguidores atraídos por sus videos donde, con la voz firme y la mirada seria, revelaba nombres, apellidos y hechos que muchos temían siquiera susurrar. Mi nombre es Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, de cédula de identidad 276540015. Nuevamente quiero hacer mención de mi anterior denuncia. Desde su modesta vivienda en El Piñonal, Maracay, Gabriel utilizaba la pantalla de su teléfono como tribuna y escudo. En cada video se presentaba con su nombre completo y su número de cédula como quien firma con sangre su testimonio, y luego procedía a exponer las entrañas de la delincuencia venezolana.
Estamos cundidos de funcionarios delincuentes que trabajan con delincuentes comunes, llegó a clamar en una de sus transmisiones más recientes. Sus palabras, duras y directas, apuntaban a policías corruptos y a cabecillas de bandas como el Tren de Aragua y el Tren del Llano, que operaban a sus anchas bajo la protección de uniformados cómplices. Gabriel no se amilanaba en dar nombres. Etiquetaba en sus publicaciones a altos funcionarios del gobierno, desde el poderoso ministro Diosdado Cabello hasta la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, con la esperanza, o quizá la desesperación, de que sus denuncias llegaran a oídos de quienes pudieran actuar. Para nadie ya es un secreto de que realmente yo tengo información sobre el Tren de Aragua y sobre delincuentes del estado de Aragua. La valentía de Gabriel tenía raíces profundas en la tierra amarga de la pérdida. Años atrás, su propio padre había sido asesinado luego de denunciar actividades criminales en su comunidad. A Gabriel le dolía ese recuerdo como una herida abierta. Decían que él estaba loco, ahora hacen lo mismo conmigo. Confesaría notando con amargura cómo a su padre, por decir la verdad, lo tildaron de demente antes de silenciarlo. Aquella tragedia familiar lo marcó de por vida. Desde muy joven, Gabriel soñó con servir a su país. Quiso unirse a las Fuerzas Armadas para luchar contra la corrupción desde adentro. Sin embargo, según relató él mismo, una psicóloga militar dictaminó que su motivación provenía de una supuesta imposición paterna, negándole el ingreso. Eso fue mentira. Reclamó indignado en un video, explicando que en realidad ardía en deseos propios de limpiar a Venezuela de criminales. No quiero pertenecer a ninguna institución, solo quiero un Aragua mejor para todos, agregó con voz apasionada, dejando clara su única lealtad, su pueblo y la justicia. Frustrado por las vías institucionales cerradas, Gabriel encontró en el mundo digital su campo de batalla. Su perfil de creador de contenido era el de un activista ciudadano dispuesto a arriesgarlo todo. Con cada denuncia que publicaba en TikTok, ponía en juego su tranquilidad y quizá su vida. Lo sabía, se lo advertían a diario en mensajes sombríos, pero él respondía con determinación estoica. Había formalizado quejas ante las autoridades por los delitos que destapaba. Acudía a tribunales, seguía procedimientos y aún así veía cómo nada cambiaba, cómo ninguna de sus denuncias era atendida. Mientras tanto el delito seguía rampante. Gabriel entonces decidió exponer públicamente a policías extorsionadores, jueces omisos y pranes, jefes criminales intocables, con la esperanza de que la vergüenza pública forzara acciones donde las instituciones fallaban. Esta cruzada digital le ganó admiradores, pero también enemigos poderosos. Desde las cárceles llegaron a sus oídos amenazas explícitas. Ciertos presos de la prisión de La Morita, centro de detención policial, le hacían saber que callara, que sabían de él. Gabriel incluso estuvo detenido 15 días en esa prisión bajo acusaciones dudosas de acoso que siempre afirmó eran fabricadas para intimidarlo. De hecho, 2 exparejas lo denunciaron por hostigamiento y amenazas, y aunque él recuperó la libertad a los pocos días, esa mancha buscaba minar su credibilidad. Una de ellas, una joven llamada Sabrina Ruiz, publicó un video acusándolo de difamación tras su ruptura, apenas horas antes de su muerte, como un oscuro presagio de la tormenta que se avecinaba. Gabriel se defendió afirmando que todo se trataba de montajes para silenciarlo. Le dolía que algunos creyeran que era un villano, cuando él se veía a sí mismo como un soldado solitario contra la injusticia.
En sus últimos días, Gabriel vivía con la adrenalina constante del que se sabe vigilado. Ellos están libremente caminando por las calles mientras yo estoy en la clandestinidad, confesó en una transmisión, reconociendo que había tenido que esconderse por temporadas para esquivar a quienes le pisaban los talones. Aún así no se rendía. En un gesto que revelaba tanto su desesperación como su coraje, llegó a agradecer a ciertos grupos armados no policiales que, según él, le brindaban protección en la sombra. Quizá acudió a la protección de planes rivales o colectivos urbanos. No lo detalló, pero la sola mención de guardaespaldas clandestinos pintaba la gravedad de la amenaza contra él. Paradójicamente, Gabriel también mostraba esperanzas depositadas en algunas autoridades regionales. Elogió públicamente a Joana Sánchez, gobernadora de Aragua, por sus supuestos esfuerzos contra el crimen, negando rumores de que ella estuviera coludida con la mafia local. Con esa declaración, Gabriel parecía tender puentes hacia los sectores oficiales más confiables, buscando aliados en su lucha. Lo seguiré haciendo público. Seguiré denunciando a los malandros de cuello blanco que se esconden tras un título y un traje, prometió, refiriéndose a aquellos delincuentes encorbatados cuya impunidad le indignaba tanto como la de los pistoleros de barrio. Gabriel sabía que su hora podía estar cerca. En sus últimas transmisiones, su tono combinaba la ferocidad de siempre con una nota de melancólica resignación. Le habló directamente al cabecilla del Tren de Aragua, Héctor Niño Guerrero, a quien responsabilizó de la muerte de su padre. Me escribió y me dijo: «Hijo, lo que te está pasando viene del Tren de Aragua», contó Gabriel sobre un mensaje póstumo o quizás imaginario de su padre, convencido de que la misma mano criminal que golpeó a su familia volvía ahora por él. Aquella era su sentencia de muerte anunciada con antelación. Pese al miedo legítimo que pudo sentir, no retrocedió ni cayó. Horas después de esa declaración valiente, lo mataron. La noche del domingo 22 de junio de 2025 cayó densa sobre Maracay. En el sector El Piñonal, muchas casas dormían en silencio, pero en la de los Sarmiento, la luz azulada de una pantalla de celular iluminaba el rostro concentrado de Gabriel. Transmitía en vivo por TikTok, como solía hacerlo casi cada día, decidido a no dejar que las amenazas apagaran su voz. Cerca de la medianoche inició un live urgente. Algo ocurría. Con respiración agitada y voz entrecortada, Gabriel contaba a sus espectadores que varios sujetos habían irrumpido en su casa minutos antes. Se levantó de su silla y empezó a moverse mientras seguía grabando. La cámara temblaba en su mano. «Están aquí, se metieron», decía en susurros tensos. Gabriel repitió una y otra vez su dirección exacta: El Piñonal, calle JJ Montesinos, como un desesperado grito de ayuda, pidiendo auxilio al SEBIN, al Servicio Bolivariano de Inteligencia y a cualquier fuerza de seguridad que estuviera viendo. Era un llamado angustioso en directo, una última esperanza de que las autoridades llegaran a tiempo. Del otro lado de la transmisión, cientos de seguidores asistían atónitos a la escena. De repente, un estruendo. La puerta de la casa fue forzada. El streaming captó el brusco movimiento de la cámara cuando Gabriel intentó enfocar hacia el ruido. Dos sombras armadas irrumpieron en la sala con la violencia. «Me están allanando la casa. Necesito que se presenten, por favor», alcanzó a gritar Gabriel, aún dirigiéndose a quien pudiera oírlo. Su voz era un temblor entre la rabia y el terror. La imagen en la pantalla se volvió caótica. Luces moviéndose, un encuadre torcido del techo, luego la pared. Se oían gritos. La voz desgarrada de una mujer, su madre, rompió en llanto. «¡Auxilio!», suplicaba.
Lo mataron, lo mataron. En ese instante la madrugada se iluminó con fogonazos de pólvora. Se escuchó una ráfaga de disparos atronadores. Gabriel soltó el teléfono, la cámara, caída al suelo, mostró por un segundo fugaz las piernas de un agresor y el brillo metálico de un arma. ¡Pum, pum, pum! Nuevos disparos resonaron en la pequeña sala. Gabriel recibió el impacto de varias balas y su cuerpo se tambaleó. Me dispararon, gritó con un hilo de voz, consciente de la herida mortal que le atravesaba el pecho. Esas fueron sus últimas palabras al mundo. Acto seguido, la transmisión se cortó en seco. La pantalla de quienes miraban en sus dispositivos se sumió en negro, devolviendo sus propios rostros estupefactos y horrorizados. El silencio inundó la casa, roto solo por los gemidos de dolor de su madre, que había caído herida con un disparo en el abdomen. Los asesinos huyeron en la oscuridad, dejando atrás casquillos regados en el piso, olor a pólvora y sangre, y a una mujer abrazando a su hijo moribundo. Gabriel Jesús Sarmiento recibió 9 balazos en aquel asalto sanguinario. Para cuando los vecinos, alertados por los tiros, se atrevieron a acercarse, ya era demasiado tarde. Su madre, malherida pero aún con vida, fue llevada a una clínica mientras Gabriel expiraba allí mismo en el hogar que hasta hacía minutos había sido su trinchera y que ahora yacía convertido en escena de crimen. Aunque el video del ataque no quedó guardado en la cuenta de Gabriel, el live se interrumpió antes de que pudiera subir. Varios espectadores tuvieron la sangre fría de grabar la transmisión en tiempo real. En cuestión de horas, las imágenes del asesinato empezaron a circular en Twitter, rebotando de teléfono en teléfono. Venezuela despertó aquel lunes 23 de junio con la horrenda noticia. Un joven influencer había sido acribillado en vivo ante los ojos atónitos de sus seguidores. La noticia se propagó como fuego. Los portales de internet y medios informativos se llenaron de titulares sobre el crimen insólito que acababa de ocurrir. Internacionalmente también cundió la indignación. Diarios de América Latina y Europa narraron atónitos cómo Gabriel Sarmiento grabó su propio final. El caso recordó de inmediato otros episodios recientes de horror en vivo, como el de Valeria Márquez, asesinada en mayo mientras transmitía, o el de la colombiana María José Estupiñán, baleada ante la cámara. Tragedias que pusieron los pelos de punta a toda la región. Ahora Venezuela añadía otro mártir a esa lista funesta. Las autoridades venezolanas reaccionaron con premura. Horas después del homicidio, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, emitió un comunicado público. En él, condenó el asesinato de Sarmiento como un acto de sicariato, es decir, un asesinato por encargo propio del crimen organizado, y anunció que la Fiscalía 69 Nacional, especializada en delincuencia organizada, asumiría la investigación para identificar y capturar a los responsables. Saab subrayó que Gabriel había denunciado públicamente las amenazas de las que era objeto por parte de miembros de grupos estructurados de delincuencia organizada y de presuntos funcionarios policiales corruptos, dejando entrever sin duda alguna que el joven presentaba una verdadera razón por la cual se presentó el móvil del crimen. La investigación, caratulada formalmente como homicidio calificado por encargo, quedó entonces en manos de fiscales especializados y con la lupa del país entero encima. Pronto surgió la pregunta inevitable: ¿quiénes apretaron el gatillo y quién o qué intereses ordenaron silenciar a Gabriel?
El propio joven, antes de morir, había señalado con nombre propio a sus enemigos, las mafias del Tren de Aragua y sus cómplices uniformados. ¿Serían ellos los autores materiales e intelectuales del asesinato? En los días posteriores abundaron especulaciones en corrillos digitales y en las calles de Maracay. Algunos sospechaban que pandilleros del Tren de Aragua habían actuado directamente, quizás resentidos por las constantes exposiciones de Gabriel. Otros temían algo más siniestro, que policías corruptos, aquellos a quienes él acusaba de trabajar de la mano con el AMPA, hubieran decidido callarlo para siempre. Después de todo, en su último live, el propio Gabriel advirtió que motorizados de la policía de Aragua planeaban sembrarle algo para joderlo. ¿Y si en vez de incriminarlo optaron por eliminarlo? Esa hipótesis flotaba en el aire, alimentada por años de desconfianza en las fuerzas de seguridad. El gobierno, por su parte, se apresuró a negar categóricamente la implicación de cuerpos policiales. El poderoso ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, abordó el tema en su programa de radio Sin Truco ni Maña el viernes 27 de junio. No fue la policía, aseguró con tono firme, prometiendo que si algún funcionario estuviera involucrado, también sería capturado. Cabello enmarcó el asesinato de Sarmiento dentro de hechos de violencia generados para desestabilizar, insinuando que los enemigos de la patria, término que suele usar el gobierno para referirse tanto a criminales como a opositores, eran los responsables últimos del crimen. Su mensaje buscaba descartar cualquier responsabilidad del Estado y más bien pintar el incidente como parte de un plan de fuerzas oscuras para infundir el miedo. Lo que sí confirmó Cabello en esa alocución es que ya había avances concretos en la cacería de los asesinos. Reveló que la policía, tras rastrear un vehículo involucrado en el ataque, había detenido a una persona sospechosa de participar en el homicidio. Ayer llegamos al vehículo donde se movilizaron, capturamos a una persona. Ya sabemos quiénes lo mataron, están plenamente identificados. Ya capturamos a algunos, informó sin dar nombres ni muchos detalles. Cabello transmitió que no se trataba de un solo individuo. Varios implicados estaban identificados plenamente y uno o más ya bajo custodia. Un rayo de esperanza asomó entre tanta oscuridad. Quizá la impunidad no reinaría esta vez. Sin embargo, la opacidad siguió envolviendo el proceso. No se divulgaron públicamente las identidades de los detenidos ni su pertenencia a grupo alguno. Eso alimentó rumores aún más. Extraoficialmente se comentó que un hombre fue arrestado en la lejana ciudad de Barcelona, en el oriente del país, en relación con el caso, pero las autoridades no corroboraron esa versión. También se dijo en redes que uno de los asesinos habría caído abatido al enfrentarse a la policía, aunque nada de esto fue confirmado oficialmente. El Ministerio Público y los investigadores guardaban cautela para no entorpecer las pesquisas. Todos se encuentran identificados y se espera por su próxima aprehensión, se limitaban a decir. Lo cierto es que la maquinaria judicial se había echado a andar. La policía científica recogieron las evidencias en la escena: casquillos de bala, la puerta violentada, la transmisión grabada por terceros que resultó ser una pieza fílmica del crimen. La Fiscalía 69 comenzó a hilar la cronología de amenazas previas, solicitando a TikTok datos de la cuenta de Gabriel y a las telefónicas registros de llamadas o mensajes sospechosos en los días previos. Organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, observaban de cerca el desarrollo del caso,
conscientes de que no era un asesinato cualquiera, había ocurrido ante los ojos del mundo. El propio gobierno tenía incentivos para resolverlo. La conmoción popular por el asesinato en vivo de un joven denunciante generó indignación transversal. Si no mostraban resultados, corrían el riesgo de que la ciudadanía interpretara el silencio como encubrimiento. Cabello, normalmente implacable con críticos del régimen, esta vez no descalificó a Gabriel Sarmiento, quizá entendiendo que atacarlo en muerte sería incendiarlo, sino que incluso reconoció su notoriedad en redes por su activismo digital y sus denuncias contra criminales y funcionarios corruptos. Esa admisión fue notable. El Estado parecía conceder que Gabriel, aunque incómodo, perseguía una causa legítima. A medida que pasaban los días, los medios de comunicación mantuvieron el foco en el caso. Cada nuevo dato, por mínimo que fuera, era reseñado. La prensa internacional también continuó pendiente. Agencias de noticias como AP difundieron la detención anunciada por Cabello, resaltando que Gabriel tenía más de 90,000 seguidores y que sus últimas palabras, "me dispararon", quedaron grabadas en la transmisión. Diarios como El País en España detallaron la audacia de Sarmiento al denunciar a Niño Guerrero y recordaron cómo el gobierno venezolano había llegado a tildar de leyenda urbana la existencia del Tren de Aragua meses antes, para ahora enfrentarse a las evidencias de su letal realidad. En medios argentinos se discutió el patrón de influencers eliminados en vivo, mientras en Colombia y México los analistas vinculaban el hecho con la creciente peligrosidad de las megabandas regionales. El nombre de Gabriel Sarmiento, trágicamente, se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción y el crimen a costa de la vida. La muerte de Gabriel Jesús Sarmiento conmovió profundamente a Venezuela. En las redes sociales, que habían sido su campo de batalla y ahora eran su altar, se desató una oleada de dolor, rabia y tributo. Miles de comentarios inundaron sus últimos videos en TikTok. Era como si sus seguidores se reunieran allí en vigilia virtual para dejarle flores en forma de palabras. No valía la pena arriesgarte tanto. En Venezuela no hay ley, escribió un usuario, con amargura lamentando que el valor de Gabriel chocara contra la cruda realidad de un país sin justicia. Gabriel Sarmiento, la justicia de Dios no te olvidará, mano, comentó otro, invocando un juicio divino ante la falta de fe en el terrenal. Muchos se negaban a creer la noticia. ¿De verdad lo desvivieron?, preguntó incrédula una seguidora, usando un eufemismo doloroso para no decir matar. Hace unos días le escribí un comentario que ojalá no le pasara nada, añadía revelando la premonición que a todos angustiaba. Cada frase destilaba una mezcla de tristeza y admiración. Gabriel fue llorado como un héroe caído. Tenía muchísimo tiempo que no veía una persona tan valiente, con sus convicciones bien definidas, publicó alguien reconociendo en aquel joven la valentía excepcional que escasea. Dios esté a tu lado siempre, muchacho, y te haga justicia, añadía con la esperanza de que en algún plano superior su sacrificio fuera recompensado. Como tú son pocos, afirmó otro comentario, sencillo y contundente, encumbrándolo a la categoría de los imprescindibles. Y quizá el homenaje más sentido y repetido: quedaste como un héroe de la patria, Dios te tenga en su santa gloria. En un país hambriento de referentes honestos, muchos vieron en Gabriel a un mártir, un héroe nacional ofrendado en el altar de la verdad.
El asesinato por su brutalidad transmitida al público sacudió la conciencia colectiva mucho más allá de los círculos de seguidores de Gabriel. Activistas de derechos humanos, periodistas independientes e incluso algunos influencers de farándula que normalmente evitan temas espinosos, se pronunciaron. El hashtag Justicia para Gabriel Sarmiento comenzó a circular en X y Facebook, acompañado a veces de un emoji de vela. Símbolo de duelo, la violencia cobra otra víctima y por decir la verdad, rezaba un post compartido miles de veces donde se exigía justicia y protección para quienes se atreven a denunciar. Grupos de la sociedad civil emitieron comunicados alertando que lo ocurrido evidenciaba, una vez más, el altísimo riesgo que enfrentan los denunciantes de corrupción en Venezuela. Citaban casos previos de periodistas amenazados, de activistas encarcelados y ahora este asesinato filmado para demandar que el Estado garantizara la seguridad de las voces críticas en vez de dejarlas expuestas. Los compañeros creadores de contenido de Gabriel, otros TikTokers, YouTubers y usuarios de redes con conciencia social, hicieron también lo suyo. Algunos realizaron transmisiones en vivo en su honor, guardando minutos de silencio o reproduciendo fragmentos de sus videos como homenaje. Otros, con rabia contenida, advirtieron que no se callarían. Hoy fue un leaks, mañana podemos ser cualquiera si nos quedamos callados, dijo un joven influencer en un video que se viralizó, instando a la comunidad digital a no ceder al miedo, sino continuar el legado de Gabriel, persistiendo en denunciar injusticias. En las calles de Maracay, si bien no hubo marchas multitudinarias por el clima de temor, sí se reportaron pequeñas concentraciones espontáneas. Vecinos del Piñonal colocaron velas frente a la casa donde ocurrió la tragedia, rezando en voz baja, y algunos conocidos llevaron flores y carteles pidiendo justicia. Gabriel, tu voz sigue entre nosotros, decía un letrero con letras temblorosas pegado en el portón, todavía agujereado por balas. La prensa nacional continuó dando cobertura al caso varias semanas después, haciendo eco del clamor popular. Los programas de opinión debatían: ¿marcaría este hecho un antes y un después? ¿Habría voluntad real de desarticular las mafias que Gabriel denunció? ¿O por el contrario, terminaría su caso engavetado con el tiempo, como tantos otros? Analistas recordaron que el Tren de Aragua ha extendido sus tentáculos por Latinoamérica, convirtiéndose en una amenaza transnacional. Incluso se mencionó que sus líderes, como el propio Niño Guerrero, habrían sido beneficiados por la corrupción y la desidia gubernamental en el pasado. Ahora, con un joven inocente asesinado frente a miles de testigos, las autoridades estaban obligadas a demostrar que no tolerarían más a esos grupos. En la televisión estatal se insistía en que la captura de todos los implicados era cuestión de tiempo. A cada avance se le daba bombo. Capturado otro implicado, incautada el arma homicida, etc. y titulares y mensajes de esta índole. Aunque la gente aguardaba confirmaciones concretas y juicios justos, pero sobre todo nombres de los detenidos y su verdadera implicación con el crimen que acabó con la vida de Gabriel Sarmiento. Con el correr de los meses, el nombre de Gabriel Jesús Sarmiento se fue asentando en la memoria colectiva como un símbolo agridulce. Por un lado, el ejemplo de la valentía cívica,
un joven profesional de la informática que prefirió arriesgar su vida antes que su integridad, sacando a la luz la podredumbre que otros callaban. Por otro lado, la tragedia de un país donde decir la verdad puede costar la vida. Venezuela ha conocido muchos mártires a lo largo